Esa información nos plantea algo que debería ser tomado en cuenta por muchas personas aquí en el país, quizás por los mismos dirigentes de nuestro país. Es el asunto de aprovechar, lamentablemente, las crisis en países con los cuales tenemos buenas relaciones para contratar de manera ventajosa a algunas de las personas que sean mano de obra calificada y que puedan aportar conocimientos a lo que es la realización de actividades acá en el país. Por ejemplo, hay quienes han planteado la posibilidad de que buenos profesores españoles llegaran acá a República Dominicana a brindar algún tipo de asistencia al sistema educativo o quizás hasta las universidades. No es una propuesta descartable, pero definitivamente hemos vivido experiencias precisamente de inmigrantes que aportan nuevos conocimientos y nuevas técnicas que nosotros todavía, Junior, pensamos que como isla y como lugar donde tenemos una mentalidad como que todavía todo lo bueno tiene que llegar por agua salada. Entonces, yo digo que a veces hay inmigraciones que aportan bastante, que no solamente son buenas para aportar mano de obra barata o algo así, sino que también para intercambios de conocimiento y cultura. Bueno, eso es una realidad, Carlos. Pero yo te digo a ti, imagínate, un ciudadano europeo profesor, por más difícil que esté la situación, coge para acá, tendrá la calidad de vida garantizada que tenía en España. Tendríamos los recursos necesarios para pagar la capacitación, el talento que pudiera tener este personal. Habría un paquete interesante para esa persona. No podríamos pagárselo, pero quizás de acuerdo a lo que vale realmente el trabajo. Pero si va a estar aquí mejor de lo que va a estar en su país debido a la crisis que afecta, por lo menos que pudiera ser una situación aprovechable, es lo que yo digo. Por ejemplo, imagínense, ¿de qué vale un profesor un profesor bien calificado en España? Bien podría ejercer las mismas funciones aquí, quizás no con el sueldo y con la calidad de vida que pudiera vivir en su país natal, pero por lo menos estaría trabajando, no estaría viendo sus mejores años de vida productiva en una inercia, en una parálisis en su país, si ese es el caso. Viviendo del paro. ¿Mm? Está quebrado también. No, pero algún provecho se saca de alguna forma, señores. No, pero ojalá que el Ministerio de Educación diseñe una estrategia para eso, para que profesionales bien formados, pero con pedagogía, porque muchas veces tú tienes un personal que está bastante capacitado, pero no tiene la pedagogía necesaria para enseñar. Y eso también te afecta los procesos de aprendizaje. Tienes que hacer las evaluaciones necesarias para que cuando puedas tener un personal para enseñar, tenga ese dominio pedagógico que permita la interactuación y transmitir fácilmente los conocimientos. Porque tú ves muchas veces profesores en el país que tú dices, bueno, ese tipo es un león, conoce su materia, pero se le queman todos los estudiantes. ¿De quién es el problema? ¿De los estudiantes o del profesor? Cuando te evalúa, ¿por qué no asimilan los conocimientos? ¿Porque son malos? ¿O porque la correa de transmisión no es efectiva? No, claro. Tienes que ver todo eso al momento de tú hacer las evaluaciones. Bueno. Carlos, tú sabes que ahora que estamos en las internacionales, que la situación de Argentina, digo que el Poder Ejecutivo argentino está en crisis. Bueno. ¿Qué tú tienes? La presidenta, la tormenta política que ha generado el caso del fiscal Nismar. Pero además, su vicepresidente fue sometido por tráfico de influencia. Un juzgado autorizó y encontró que sí había indicios para procesarlo. Apelaron la medida. Pues una corte acaba de ratificar la decisión de que sea procesado el vicepresidente argentino, el señor Amado Baudo, por el hecho de que cuando fue ministro de Finanzas, usó el puesto para beneficiar a la firma Sicone para que saliera de
la situación de quiebra. Entonces, cuando tuve esta situación, dice, caramba, ¿qué es lo que pasa con el Ejecutivo argentino? Hay dificultades serias ahí. Aunque el procesamiento no incluye prisión preventiva, lo van a procesar en libertad. Entonces, que eso me recuerda que cuando Cristina Fernández tuvo que tomar una licencia por su convalecencia, porque fue operada de un tumor cerebral precisamente, estaba una de las cosas que la gente temía, decía, bueno, con Boudou como presidente interino, quién sabe las cosas que podrían pasar. Miren cómo anda la situación en Argentina, señores, miren a la presidenta y sus declaraciones. El poder, la presidenta Fernández vive la peor crisis político-institucional del kirchnerismo en casi 12 años de gobierno. Tienen una oportunidad de regenerar al país como consecuencia de este monumental escándalo. Al cumplirse el primer mes de la inexplicada muerte del fiscal, los argentinos dentro y fuera de su país siguen exigiendo se haga justicia. No estamos culpando a nadie. Queremos encontrar un culpable. Centenares de personas sortearon la lluvia para participar en Buenos Aires en la llamada Marcha del Silencio, que tuvo además réplicas desde Roma, donde el Papa Francisco saludó con un gesto cómplice a sus coterráneos, e incluso en Miami. Es de alguna manera un sacrificio que esperamos que tenga consecuencias positivas para el pueblo argentino. La muerte del fiscal sigue generando una gran indignación internacional. Para el mundo somos una vergüenza. Un sentimiento creciente, sobre todo porque la justicia ni siquiera ha determinado si el fiscal fue asesinado, se suicidó o lo indujeron a suicidarse. La búsqueda de la justicia es algo permanente. El kirchnerismo cuestionó esta movilización convocada por fiscales amigos del fallecido Nisman, manifestación considerada por algunos dentro del gobierno argentino como un intento de golpe de Estado. Que quieren que unos estén subordinados y los otros mandarnos, y se enfrentan con gobiernos como este, que no permiten que nadie le marque la cancha. Esta crisis argentina ha traspasado sus fronteras. La posibilidad de denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La credibilidad de la mandataria Fernández está en entredicho, ya que la muerte de Nisman ocurre horas antes de que éste la acuse en el Congreso de tener un complot con el gobierno iraní de proteger además a funcionarios de ese gobierno implicados en el ataque a la AMIA judía en 1994. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América. Señores, vamos a mostrarles ya antes de irnos a otra pausa algo que dijo el Papa Francisco. Dice, aunque lo hayas ganado todo, puedes ser un fracasado. Vamos a ver qué quiere decir él. Y por favor, le voy a decir al director que me deje el micrófono abierto porque voy a doblar para los que nos escuchan por radio la parte que está subtitulada. Vamos a ver. De nuevo, el Papa Francisco advierte contra la búsqueda desenfrenada del éxito. Dijo que cuando un cristiano vive solo para sí mismo, su vida se puede convertir en un fracaso. Uno puede ganar todo, pero al final convertirse en un fracasado. Diventare un fallito. Ha fallado. Esa vida es un fracaso. Pero si le han hecho un monumento, le han pintado un cuadro, pero ha fallado. No supo elegir bien. Elegir bien significa tener en cuenta a Dios y a los demás en las decisiones. Por eso el Papa recomendó detenerse, reflexionar y recordar que Dios no es un enemigo, sino alguien que intenta ayudar. Bien, señores, vamos a una pausa, son las 5:50, en instantes estamos de regreso con las principales informaciones nacionales. ¿Tuviste ayer a los 32 generales retirados que estaban diciendo que daban su apoyo al doctor Leonel Fernández y que hoy es él, mañana podría ser uno de ellos? Mira, no solamente los 32 generales, en total 70 militares, exmilitares, que brindaron su apoyo al expresidente, sino también varios sectores comerciales, asociaciones de comercio, yo le también dije abogados han estado cerrando fila en defensa del expresidente, el doctor Leonel Fernández. Y parece que esa va a ser la tendencia. 10 ex jefes de policía y 70 generales. Exacto. Resulta, yo no sé si esos 10 jefes de policía se han referido y le ha preocupado
la situación de la Policía Nacional, los escándalos permanentes que se han visto involucrados, se han ofertado una rueda de prensa para referirse al tema, sí le preocupa el asunto de esta información de que 2 agentes policiales y un civil han sido sometidos por la Policía Nacional por sicariato. O sea, deberían preocuparse. conjunto de temas que a mí me gustaría saber la posición de esos sectores también. Porque ahora es muy fácil querer tratar este tema de manera, yo digo, alegre. El doctor Leonel Fernández no tiene una papita fría. Fíjate ya, los medios internacionales se están haciendo eco de estas informaciones. AP, BBC y otros medios que tienen influencia a nivel internacional dan cuenta de las declaraciones que se atribuyen, bueno, ya no es que se atribuyen, que da Quirino, porque ayer nuevamente volvió a hablar al país, esta vez vía videoconferencia. Es decir, que pudo palparse el rostro de ese señor que sigue ratificando su posición y amplía que no solamente él, que otros socios del sector del narcotráfico han estado apoyando los partidos políticos. Yo no sé por qué la República Dominicana se quiere perder esta oportunidad. ¿Tú recuerdas todas las denuncias que se hacían en torno al DICAN? Nunca la investigaron. No. Cuando explotó la granada, entonces es verdad. Y aquí hay una gran oportunidad para despejar las dudas o confirmar lo que el rumor público está indicando, de que ciertamente los partidos políticos reciben fondos de sectores que actúan al margen de la ley, y no solo narcotráfico, otros sectores que se involucran y hacen dinero fácil, producto de actividades irregulares. Y yo creo que al país le convendría, por eso decía ayer que la actitud del procurador era mejor un silencio, como el que había mantenido, que estar hablando. De hecho, Quirino lo emplaza también para que abra una investigación y confirmar si lo que dice es verdad o es mentira. He escuchado personas hablando que el procurador no tiene que investigar nada porque esos casos fueron juzgados. Aquí no se está hablando de que se procese a Quirino nuevamente, sino que se abre una investigación sobre lo que está diciendo. ¿Es válido ¿Hasta dónde? Es válido abrir una investigación de otra parte del caso? O sea, aunque se haya juzgado a una persona por un delito, de aparecer beneficiarios de ese delito, ¿puede abrirse otro proceso? Usted investiga si eso que esa persona está diciendo es cierto o es falso. Si se trata solo de especulaciones, si la intención es hacer daño. Y yo digo y reitero, a quien más debe preocuparle eso es al expresidente, que ahora ha trazado una línea de defensa de los sectores que estuvieron vinculados a él. Y a él le preocupa mucho su imagen histórica. Yo recuerdo, y todo el mundo recuerda, la frase famosa de Fidel cuando el juicio: la historia me absolverá. ¿Podrá el doctor Leonel Fernández y todo lo que están vinculados a esto decir lo mismo? ¿Sobrevivir al juicio de la historia? Exacto. Usted podrá, lo que hemos dicho, Félix Bautista podrá ser inocente ante la justicia, pero ante la sociedad, ¿será inocente? Se ha encargado de demostrar que lo que se está haciendo con él es una injusticia. Lo propio va a pasar con el doctor Leonel Fernández, que demasiados hechos le han picado cerca, le han picado muy cerca, y él debe preocuparle su imagen, su puesto en la historia. Que parece importarle más que cualquier otra cosa. Bueno, no importan dos cosas: su puesto en la historia y el poder. Claro. El poder, aunque digan que no le gusta el dinero, pero el poder da dinero. Y si no lo tienes tú, lo tienen tus relacionados. Pues tú tienes que tenerlo en una cuenta. Basta con que tus amigos tengan dinero, si tú lo ayudas a conseguirlo. No, es que en la política hay muchos egos que son bastante caros de mantener, definitivamente. No, pero con respecto a ese asunto, es verdad, sí, el doctor Leonel Fernández ya le está picando muy, le está dando por donde le duele, con su imagen internacional. Y de que, pero eso lo que implicaría quizás no lo está manejando bien, te puedo decir, de cierta forma, aunque debería
como decimos nosotros, abrirse a una investigación. Si no tiene nada que ocultar, no importa que lo investiguen y que puedan demostrar que no tiene nada que ver con lo que dice Quirino. Por cierto, me estoy acordando de que Quirino una vez lo mandaron a callar antes de que lo extraditaran, porque él ha estado por hablar desde antes de que lo extraditaran. Bueno, ya hubo una información que Julio Martínez Pozo dio que se le hizo poco, como que no nos hicimos eco de ella. De que esto que Quirino está diciendo ahora, hace tiempo que quería decirlo. Sí. Y que ellos iban a hacer el canal y que por gestiones del expresidente y de gente cercana a él, no se produjo eso. Esas declaraciones que iba a dar Quirino. Entonces es un asunto que no es de ahora, que es viejo. Pero al margen de que sea nuevo o que sea viejo, por la salud de la imagen del presidente, por la salud Fernández, y por la salud de la frágil institucionalidad de la República Dominicana, nos conviene esclarecer estas cosas. No tirarla al zafacón como parte de la campaña sucia, yo reitero, porque eso en definitiva va a hacer más daño que bien. O lo que ha dicho el doctor Jacín, es verdad, no es solo el PLD ni el doctor Leonel Fernández que ha recibido recursos de narcotráfico. Posiblemente esa sea la base fundamental para que no se investigue nada, porque va a salir embarrado todo el mundo, Carlos. Mira, yo digo que hay cosas que no se compran con dinero. Y yo voy a decir, ni que se recuperen, ni que todo el dinero que se... el país podría resolver algo con que se recupere todo el dinero que le han robado a los políticos, con esas cosas, pero hay cosas como por ejemplo la confianza en la justicia, la confianza en la institucionalidad y que se vuelva a recuperar la idea en el país de que la impunidad no prevalece, es algo que no tiene precio y que las autoridades ahora tienen en sus manos la posibilidad de devolverle eso tan valioso al pueblo, que es la confianza en la justicia, la confianza en un sistema que puede ser justo para pequeños y para grandes. Quizás este es uno de los retos que deben tomar en cuenta ellos con respecto a lo que se puede recuperar con un procedimiento que aclare las cosas. Si no tiene, y también, si no tiene nada que ver con el asunto que se demuestre judicialmente, ahí se demuestra también que a un charlatán no debe creérsele. Simplemente, digamos, el presidente Fernández emite un comunicado que dice, es una campaña de descrédito en mi contra, pero en ningún momento dice quién la está orquestando, de qué sectores proviene, cuál es el propósito de la misma, obviamente que es descalificarlo, pero da mucho que pensar, quizás carece mucho de fundamento lo que es esa afirmación con respecto a... que todo lo que se ha dicho con respecto a la gestión del presidente cae, según sus defensores, en lo mismo, en que se trata de una campaña sucia, de descrédito a su figura, a su proyección, a su posición en las encuestas. Yo digo, esa es la salida más fácil. Esa es la salida más fácil que se ha buscado, porque es la que en definitiva no resuelve nada y deja todo en el mismo punto en que estaba hasta antes de las declaraciones de este señor o hasta antes de la explosión del famoso déficit fiscal. Y yo decía, ven acá, ¿y cómo es? Bueno, este es el caso de Quirino, ¿quién lo hizo militar? ¿Verdad? Pero el caso del señor Arturo del Tiempo, ¿quién lo hizo? Y esos son hechos que pican cerca del presidente, ¿sí o no? Sí, claro. Y todo esto decirlo es campaña sucia. No, esas son cosas que a veces, es como te digo, a veces la corrupción es como en el ambiente. Es como, por ejemplo, tú estás en medio de un basurero. Donde la complicidad es la norma. La complicidad es la norma. La impunidad es la regla. Cualquier cosa puede ocurrir. Cualquier cosa se puede decir. Y no va a haber consecuencias. Y no va a haber consecuencias. Yo creo que la actitud de esta sociedad debiera ser exigir transparencia, pero en todo. Exigir que se establezcan responsabilidades si las hay. Exigir que esos tres partidos, porque en definitiva uno tiene que hablar por ahora por los tres que han dirigido el país y los pequeños que se le han acercado.
Hay que rendirle cuenta algún día a esta gente. Fíjate lo que pasa con la información del PRD. ¿Tú te imaginas? 1.200 millones de pesos que no hay justificación. Y a pesar de que el presidente de ese partido dice que va a hablar el próximo lunes, pero ya un dirigente dice que esos papeles se perdieron cuando la famosa convención que se armó el lío. No, eso es una excusa vaga, déjame decirte. Yo no sé pero si el PRD vaga. dice que va a referirse con más detalle al tema la próxima semana, y eso Pero demuestra ya quizá un desfase en cuanto a la estrategia comunicacional del PRD también. Sí, pero va a contradecir el presidente del partido esa información que dio el señor Fiquito Vázquez. ¿Tú crees que se va a contradecir? No lo va a hacer. ¿O esa es la línea que van a seguir? Atribuirle a otros la responsabilidad de que los papeles no estén en orden. Me dice una persona, pero la contabilidad hoy día no es manual, es computarizada. Claro. Se perdieron también los discos duros. Mira, es que yo creo que es muy típico del PRD y creo que en algo contagió al PLD también el asunto de echarle la culpa a otro. Porque Hipólito se pasó 4 años gobernando echándole la culpa a Leonel de todos los males de este país. Y así, siempre la culpa es de otro. Las cosas son como los muchachitos chiquitos que viven echando la culpa de que fue fulano. Así mismo, también así mismo se portan ellos. En otro orden, se da a conocer la renuncia del presidente del Partido Reformista Social Cristiano a su puesto en el Banco Nacional de la Vivienda y Fomento. Y Fomento a la Construcción. A la construcción. El ingeniero Quique Antún Valle. Me parece interesante esta renuncia, sobre todo cuando ocurre, Carlos, 4 días antes de ser proclamado candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano. Parece que están marcando una diferencia, un distanciamiento con el gobierno. Yo creo, y hemos hablado de esto, que si hubiesen querido marcar un distanciamiento efectivo, el candidato debió ser otro. Porque estamos hablando de una persona que hasta hace 4 días, cuando lo proclamen, es funcionario del gobierno. ¿Cuál es el distanciamiento? ¿Cuáles son las posiciones políticas enfrentada que tiene el candidato o el potencial candidato presidencial del Partido Reformista con las políticas del gobierno actual? Para vender esa idea y para que pueda ser comprada, otro candidato, si hubiese sido posible articular esa visión. Pero yo creo que con Quique no se logra eso. Además, los reformistas han sido inteligentes, han decidido ponerse de acuerdo siempre entre ellos. Fíjate que Quique es presidente producto de un acuerdo. Presidente del partido. Sí, de un acuerdo. En octubre pasado. No fue una votación interna. No, se pusieron de acuerdo. En el que, por cierto, parece que al que va a ser candidato a senador por San Pedro, al doctor Josecito Jacín, le jugaron una de las que no debieron jugarle. Lo sacaron de su casa, lo pusieron en funciones durante un tiempo y finalmente apareció Quique de la nada. ¿Tú recuerdas eso? Sí. Pero ahora va a ser candidato presidencial sin convención. Porque aunque va a haber una proclamación, es la dirigencia de ese partido que lo va a proclamar a unanimidad. Porque lograron también ponerse de acuerdo y que los precandidatos, incluyendo a Hito Bisonó, que tiene tiempo trabajando su precandidatura, renunciara a sus aspiraciones y dejarán entonces las puertas abiertas al ingeniero Antún Valle. No, quizá Hito Bisonó. Yo no sé si un partido que se está trazando a ser diferente y que le está abriendo la puerta a la juventud y que está hablando de democracia, si es correcto esta decisión de no poner a la base a decidir sobre quién debe ser su candidato presidencial. Yo no sé cómo construir la democracia a lo interno cuando permanentemente desde la dirección de los partidos se están restringiendo. Pero yo creo que te van a decir es que Balaguer duró muchísimos años gobernando y siempre era proclamado entre ellos, siempre era un asunto que no se sometía a escrutinio, siempre era todo de que supuestamente electo a unanimidad, sin disidencia alguna. La consecuencia de eso es que murió Balaguer y fíjate, no tenían partido. Están construyendo un partido, porque el partido era Balaguer. Están construyendo un partido, pero no pueden construir un partido sobre la base de lo que hacía Balaguer.
No, además, porque ¿dónde van a ir? Era Balaguer. Sí, pero ¿a dónde van a ir? Y uno está hablando de democracia, de ley de partido, de convenciones, de primarias. Mientras todo el mundo está hablando de eso, y están haciendo totalmente lo contrario. Y yo veo a Hito Bisonó abogando por la aprobación de la ley de partido, lo cual es correcto, que establece precisamente un sistema de primaria al interior de los partidos. Entonces eso hay que practicarlo con el ejemplo. ¿O es que es tan difícil la situación que para mantener la unidad es preferible hacer ese tipo de acuerdo en el Partido Reformista? Creo que los reformistas, yo te voy a decir una cosa, a mí me hubiera gustado mejor que los reformistas hubieran reingresado a Eduardo Estrella y que lo hicieran candidato, porque ese sí era un reformista auténtico de verdad. A mí me parecía, además, que era un hombre con una trayectoria eficiente como funcionario, y también una persona, Eduardo Estrella, un individuo que representaba lo que era la parte más emblemática de los gobiernos de Balaguer, que era la construcción de obras. Fue un asunto que pudo desempeñar durante un buen tiempo el cargo de secretario de Obras Públicas sin salir de ahí, sin ningún cuestionamiento de las obras que hizo. Y una gente que por lo menos que ya en un momento tuvo una oportunidad, pero fue una oportunidad quizá en algún momento contaminada por las maniobras que hizo Hipólito Mejía para ganar la presidencia en un momento determinado. Pero yo creo que debió haberle dado otra oportunidad. Ahí va la Estrella. ¿Y tú crees que ha pasado en el Partido Reformista que al momento de definir sus candidatos presidenciales no ha definido el candidato idóneo para la circunstancia histórica en concreta? Mira, lo importante es conseguir a alguien con quien tenga posibilidades de ganar y ganar mucho. Eso es lo más importante de todo. Y además el Partido Reformista tiene un sistema, una maquinaria que, sobre todo de un sector poco mencionado, que son las mujeres reformistas, que son excelentes a la hora de recaudar, movilizar gente y además a la hora de defender el voto. Es una cosa que tú no te imaginas. Entonces, ¿tú crees que el Partido Reformista va a dejar que le cuenten los votos? ¿Se va solo a las elecciones? Bueno, o tiene esa alternativa o hacer una alianza que les represente algo significativo, pero yo veo que el Reformista y otros más están jugando a la segunda vuelta. Eso es lo que me parece a mí. Pero la segunda vuelta hay que sacar voto en primera. Bueno. Y yo te reitero, con este sistema de votación que viene ahora y elecciones todos juntos, los acuerdos van a ser en primera vuelta, no en segunda. Bueno, está bien, así es la cosa. Ahora tenemos que hacer una pausa, pero miren así de un prontito la portada de El Caribe. Insultos y golpes matizan la violencia entre estudiantes, dice ese periódico en su portada. Y tenemos que decirles también que en otros periódicos, vamos con el siguiente, así rapidito. Vámonos entonces con lo que nos trae en portada el periódico Hoy. Abogados de Caso Bautista dicen que el juez se convierte en facilitador de acusación. Vamos de inmediato entonces con lo que nos dice El Nuevo Diario, que en su portada dice: abogados, generales y mujeres salen en favor de Leonel Fernández, narco muestra rostro. Y una reunión de los Rotarios, es la foto de portada. Finalizamos con El Día y su titular principal, que nos dice: tomateros cosecharán 4.6 millones de toneladas. Productores con apoyo del Ministerio de Agricultura invirtieron 500 millones para sembrar 60.000 tareas. Dominicana comprará gas natural a Estados Unidos y entrenamientos de primavera se inician. Una pausa y volvemos entonces con las deportivas y feliz decena.